bienvenidas a Nunca Solas y hoy os queremos dejar la pregunta: ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, pues en la palabra de Dios, en Proverbios... ¿Qué ha pasado? La mujer que le da la risa. No, porque... Venga. ¿Qué es el temor de Dios? Te lo digo a vos. Claro, porque sabe que yo le iba a decir el versículo. Vale, eso. Venga. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, pues en la palabra de Dios, en Proverbios 1:7, esto es lo que dice que es el temor de Dios. Dice que el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, ¿qué es el temor de Dios? El principio de la sabiduría. El principio de ser la sabiduría. sabio, ¿no? Entonces hay que ser sabio, ¿no? El temor a Dios no es vivir teniendo miedo a Dios. O sea, temor yo creo que es una actitud de respeto, ¿no? Hacia Dios. No puedes vivir teniendo miedo, ¿no? a tu padre por lo que me va a decir. No voy a hacer esto porque me va a reñir, me va a castigar, ¿no? Yo pienso que es una actitud de respeto, ¿no? hacia Dios, hacia nuestro Creador, ¿no? Y tenemos que vivir con esa actitud, ¿no? Porque dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? No podemos ser insensatos, no nos podemos permitir el lujo, ¿no? de ser insensatos. ¿Y qué es ser insensatos? Os compartía, ¿no? Que en mi iglesia hace muchos años, al principio, conocíamos la palabra, conocíamos que Dios es un Dios bueno, misericordioso. Pues había una señora en la iglesia que, como Dios era bueno y misericordioso, pues ella se iba de fiesta, vivía como quería, vivía una vida de desorden. Y le decíamos, ¿no? Las jóvenes, ya era una madre, ¿no? Nosotros éramos más jovencitas, no estábamos casadas, y le decíamos, pero bueno, eso no está bien, que hagas eso. Y dice, bueno, pues Dios no es un Dios bueno y misericordioso. El domingo voy a la iglesia y pido perdón y me perdona. Y así hacía el círculo vicioso todas las semanas, ¿no? Eso no agrada a Dios, o sea, eso no es ser sabio, eso no es tener temor de Dios, ¿no? Tenía también para compartiros, ¿no? Que no todo el que dice Señor, Señor, ¿no? En este caso, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no el que diga Señor, Señor, es salvo, ¿no? Hay que hacer la voluntad de Dios. O sea, es fácil decir, no, yo soy cristiano, ¿no? Pero no hay que decirlo de boquilla, ¿no? Hay que demostrarlo. Cuando tú aceptas al Señor en tu corazón y das el paso de fe, ¿no? De ser cristiano, ¿no? Que tus hechos lo demuestren, ¿no? Que vivamos esa vida de fe. Así es. Y yo creo que el temor de Dios, o sea, dices, es el principio de la sabiduría, pero es como tú dices, ¿no? Es una actitud de respeto hacia Dios porque quieres agradar a Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando en un matrimonio o en una relación familiar, padres, hijos, o sea, está claro que bueno, hay una autoridad, ¿no? Está el padre que ejerce la autoridad, pero también yo creo que tiene que haber siempre un respeto, ¿no? Y los hijos obedecen al padre. Yo creo que la actitud correcta ya no es tanto, ¿no? O sea, porque le tienes que obedecer y punto, lo digo yo y se acabó, ¿no? Sino porque tú quieres a tu padre, respetas a tu padre y tú no quieres, si tu padre te está diciendo no vayas por aquí que te vas a meter un batacazo, pues porque tú quieres agradar a tu padre, ¿no? Y que en muchos de los casos no es así, pero, o sea, tú quieres honrar a tu padre en cierta manera y obedecerle, pues hay esa actitud, ¿no? de ese respeto, de ese agradar, ¿no? Y entonces haces caso, a veces sí que haces caso puramente por obediencia porque no ves más allá, ¿no? Pero otras veces, y yo creo que en el caso del Señor, ¿no? Yo creo que Dios quiere que tengamos esa actitud, ¿no? De querer agradar al Señor y por eso pues tenemos el temor. Yo tengo temor de Dios, pues de caer, de tropezar, ¿no? De fallar también, ¿no? De pecar también, ¿no? Pero no con un temor
de miedo, de oscuridad, ¿no? Sino sí. con un temor de respeto, de querer agradarle, ¿no? Muchas veces las personas dicen que le temen a Dios en ese sentido, de miedo, porque Dios lo conocen como un Dios castigador, porque Dios, nada que ver, si verdaderamente Dios es un Dios de amor, pero Él quiere que andemos en su voluntad. Si andamos en su voluntad y sabemos que Él nos guía, tal vez vivimos situaciones que sí dudamos, que no es la idea, ¿no? Pero no tiene nada que ver el miedo de, como decías vos, de oscuridad, con el temor de decir, quiero hacer lo que vos querés para mí, no lo que yo quiero. Eso. Pero muchas veces lo toman de la otra manera y la gente piensa que es ese de castigar, de ese miedo feo. Sí, Mira, sí. En Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, ¿no? Tenemos que tener el principio de la sabiduría, el temor de Dios y poner en práctica, ¿no?, sus mandamientos. No es tener miedo a un Dios castigado porque sabemos que hemos hecho algo malo y Dios nos va a castigar. No, tenemos que poner en práctica, ¿no?, lo que Dios nos dice de cómo tenemos que vivir una vida en fe, ¿no? Y temerosos y ser temerosos de Dios, pero no tenerles miedo con la palabra miedo. Temor de Dios, aunque es temor, no es tener miedo, sino Claro. actitud de respeto. Claro, o sea, la palabra lo dice el principio de la sabiduría, o sea, si la gente busca, ¿no?, el saber dónde está, pues, cuál es la verdad, ¿no? O sea, y si vas a la palabra, si vas a Dios, el Señor te lo dice, o sea, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, o sea, es el hacer la voluntad de Dios, es el agradar al Señor, ese es el principio de la sabiduría, ¿no? O sea, que no consiste en buscar grandes doctrinas, ni cosas que por ahí están medio escondidas, que uno no sabe, ¿no? Si vienes a la palabra de Dios, el Señor te da un manual, que es la Biblia, en el que te dice todo, todos los secretos, todo lo que hay. Y ese es el principio, este es el principio de la sabiduría, ¿no? El saber cuál es la voluntad de Dios, el saber qué es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y es que yo creo que como en este país hemos vivido tanto, ¿no? O sea, hace años el tema, pues, de la Inquisición, la Iglesia Católica, siempre han presentado a un Dios que condena, a un Dios, ¿no? La Inquisición, ¿qué era? Era una condenación pura y dura, o sea, y es como un yugo que está ahí, que si no vienes a la luz del Señor, el Señor luego te hace libre, ¿no? Te hace libre y te hace ver que ese temor de Dios no es ese miedo, ¿no?, sino que tú vives en una libertad en la que por ese respeto al Señor y por ese querer hacer su voluntad, pues el Señor te va dando esa sabiduría y empiezas a saber, pues, cómo caminar, cómo andar, ¿no?, qué es lo bueno para tu vida, qué es lo correcto, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que aprender, tenemos que aprender cada día a seguir viviendo, ¿no?, en ese temor del Señor, para que podamos seguir siendo sabios. Sí, y que no nos falte, ¿no? Ese Y que no temor, nos falte. que no nos falte ese respeto, que no se pierda, que no se pierda ese temor, ¿no?, de querer hacer la voluntad de Dios y en todo lo que hagamos, que tener ese respeto. Dios mío, estoy haciendo tu voluntad, es lo que tú quieres que haga, que no perdamos este respeto, este temor de Dios. Y luego yo creo que eso, ¿no?, que hacer las cosas porque sabes que al Señor le agrada también eso, ¿no? O sea, voy a actuar de esta manera porque Dios, aparte que Dios te lo demanda cuando llevas una vida, pues, de fe, Dios te lo demanda, pero también sabes que Dios se goza con esa actitud, ¿no?, cuando tú tienes esa actitud. Entonces, Estaba pensando que cuando uno es adolescente, sí,
Yo me acuerdo que cuando le conocí tenía mucho temor de lo que yo estaba haciendo mal y lo que yo estaba haciendo bien, porque era todo nuevo para mí, lo que él dice, lo que me aconsejaban. Entonces fue muy hermoso ese tiempo, pero en su momento, como justo decía Mari, que se me iba como yendo, entonces uno no tenía ese temor del principio, de cuando ese primer amor de no lo hago porque yo sé que él me está mirando y que le voy a poner triste, voy a contristarlo. Eso al principio. Después hubo un tiempo, bueno, en mi adolescencia que era un poco más rebelde y lo había perdido. Yo creo que sí. Entonces sí se puede perder. Sí. Que no juguemos con eso, que no juguemos con... Porque... que no nos pase algo mal, que no nos veamos solos para volver a acercarnos a Dios y amarle como ese primer día, que siempre busquemos esa intimidad con Él, porque la intimidad es lo que nos lleva a conocerle más y saber que sí o sí tenemos que depender de Él y que Él es el que nos guarda y que no solo tenemos que vivir para Él y que mientras estemos con Él todo va a salir bien, pero cuando ya lo perdemos y creemos que lo que hacemos nosotros está bien, ahí ya nos va mal. Que no nos tenga que ir mal para volver a temer y volver a respetarlo, pues saber que Él es el primero, no sacarle el primer lugar, porque eso es no temer. No. Cuando decías mi papá, yo cuando estoy con mi papá, yo a mi papá no le temo de miedo, pero sí yo empecé a respetarlo. Una vez que le conocí a Dios, entendí que Él era mi autoridad, que no podía pasarlo por encima, que lo que Él me decía era por mi bien, que no era por mi mal, pero fue todo un proceso. En la adolescencia yo creo que eso todos lo pasamos, esos momentos de altibajos, ¿verdad? Y lo primero que yo lo viví fue con mis padres. Yo les pude empezar a tener respeto y quería saber qué era lo que ellos le hacía bien, hacerles feliz, honrarles, ¿verdad? Que eso es honrar a tu padre, ¿no? Y Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, de la misma manera que nosotros lo hacemos con nuestros padres. Aquí en la tierra, en naturales, lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos con los naturales, menos lo vamos a hacer con Dios. Yo creo que es así. Es como un principio. Y yo siempre le decía a mi mamá, a mis hermanas, llévate bien con papá. Le decía, porque si vos te llevas bien con papá, y eso es, si nosotros hacemos alianza con nuestros padres, ¿quién más que hacer alianza con Dios? Que Él es el que nos va a llevar a lo bien, a puerto seguro, a eso. Sí. Aparte que es un mandamiento con promesa, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que te vaya bien. Entonces, yo creo que hay un momento, si tú conoces al Señor en esa adolescencia, en la adolescencia, aunque yo creo que sí, aunque lo conozcas también de mayor, porque el Señor no dice honra a tu padre y a tu madre cuando seas mientras eres joven o mientras eres adolescente. Siempre tenemos que honrar a nuestros padres. Sí. Siempre. Entonces, da igual que seas adolescente, que seas joven, que estés ya en la edad madura, ¿no? Yo creo que es un reflejo, ese mandamiento es un reflejo de la vida que Dios quiere que tengamos en ese temor de Dios, ¿no? O sea, esa manera de honrar a nuestros padres es una manera de honrar a Dios, ¿no? Y es bonito experimentar y sentir, o sea, yo quiero honrar a mi padre, ¿no? A pesar de que igual mi padre ni conoce a Dios, ni está convertido ahora mismo, pero es mi autoridad y yo le honro, como autoridad mía le honro, ¿no? Y esa manera de honrar a tu padre, pues estás honrando al Señor también, ¿no? Estás agradando al Señor, ¿no? Que es eso que estamos hablando, de ese temor que tenemos que tener al Señor, ese agradar a la persona con la que, igual que en un matrimonio, ¿no? O sea, a ver,
lo bonito es que tú estás con esa persona porque la quieres y quieres agradarla, ¿no? O sea, es así, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, es bonito lo que tú estás diciendo, el ejemplo, ¿no? Cómo se puede reflejar ahí, ¿no? Cuando honramos a nuestros padres naturales, también el honrar al Señor. Sí, y además es agradable, ¿no? Para las dos partes, ¿no? Para el Claro. hijo que está haciendo la voluntad de su padre y para el padre que está viendo que su hijo está siguiendo sus consejos, está haciendo su voluntad que es por su bien, ¿no? Yo creo que también a Dios le agrada, ¿no? Que vivamos en esa vida, en ese orden, en obedecer sus mandamientos, en hacer su voluntad, ¿no? En vivir con ese temor. Yo creo que a Dios también le agrada que no se pierda ese respeto, ¿no? Hacia Dios, que no se pierda, que no todo me es lícito, que no todo vale, ¿no? Que sé que lo que me conviene, lo que tengo que hacer, lo que no, ¿no? Que vivamos con ese temor de Dios, que inculquemos, ¿no? a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, ¿no? A la nueva generación, ¿no? A que se crezcan con ese temor de Dios. Claro, porque luego según tú también vas creciendo hay cosas que no todos somos iguales, entonces hay cosas que tú sabes que a ti te están apartando de Dios y tú por no quererte apartar del Señor, ¿no? Por ese temor al Señor, pues tú las desechas. Igual hay personas que eso ni tan siquiera les sirve de tropiezo, ¿no? O sea, ni tan siquiera se les pasa por alto, ¿no? Entonces, el tener ese temor de Dios continuo es tener esa comunión con el Señor, ¿no? Como el Señor, pues, también te demanda, te pide, le das, ¿no? Es esa relación también que tenemos que tener con el Señor. Intimidad. Sí. Cada día, ¿no? Que no perdamos la conciencia, ¿no? De Pues cuando sí. Dios es el que te habla, no, lo que estás haciendo sabes que está mal. Claro, ayer justo estaba yo con mi marido, comentábamos una situación y yo le decía, digo, a ver, si esa persona no se está dando cuenta que eso no está mal, es que entonces yo no sé dónde está el temor de Dios en él, ¿no? O sea, y tú piensas y dices, jolín, yo veo que eso está mal, yo sé que eso está mal, ¿no? O sea, que no contristemos al Espíritu de tal manera que al final el temor de Dios desaparezca de nuestra vida, porque ahí vamos en picado. Sí. O sea, la sabiduría desaparece de nuestra vida y vamos a buscar, sí, una sabiduría en el mundo, como el mundo la ofrece, ¿no? Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale si al final no lleva vida? Está muerta, está hueca. O sea, tenemos que, la verdad, que inculcar a nuestros jóvenes a que vivan con ese temor de Dios, esa dependencia del Señor, ese querer agradar al Señor, para que siembren ahora y bueno, siempre siga sembrando así, ¿no? Pero para que les vaya bien, ¿no? Para que puedan ser hombres y mujeres el día de mañana pues sabios, que saben edificar. El Señor dice también en un proverbio, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la destruye. Qué tremendo también ese pasaje, ¿no? Como una mujer... Necios. ¿Eh? No seamos necios. Ay, ¿no? ¿Cómo una mujer puede destruir su casa con sus propias manos, ¿no? O sea, tú dices, qué tremendo, que el Señor nos dé sabiduría para poder edificar nuestra casa, ¿no? Nuestra familia, nuestro marido, nuestros hijos, lo que el Señor nos ha dado. Claro, que sigamos viviendo en ese temor, ¿no? ¿Y dónde está el temor de Dios? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Que sigamos cada día, ¿no? Leyendo la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Que ahí están sus mandamientos, está todo bien explicado, bien expresado, ya podemos saber cuáles son sus mandamientos, que no dejemos de orar, que no dejemos de buscar a Dios, ¿no? Que no perdamos esa conciencia, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, porque en los últimos tiempos, como dice la palabra, ¿no? A lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno, que sepamos, que tengamos ese discernimiento, ¿no? Que podamos descansar de Dios, que tengamos ese temor de Dios de decir a lo blanco blanco y a lo negro negro, ¿no? Así es. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude a vivir cada día, ¿no? En ese temor del Señor y en querer agradarle, ¿no? Cada día al Señor. Y bueno, amigas, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Os queremos dejar nuestro número de teléfono de WhatsApp, que es el 618-737233,
y nuestro email, que es nuncasolas@solidariatv.com. Estamos a vuestra disposición también para cualquier petición, sugerencia, cualquier cosa que nos queréis comentar. Hasta el próximo programa.